Hubble revela Abel 209 como una monumental concentración de galaxias, unidas no solo por la materia visible, sino por un vasto campo gravitacional dominado por lo invisible. Ubicado aproximadamente a 1.300 millones de años luz de la Tierra, este cúmulo representa una de las estructuras más masivas jamás observadas, una ciudadela gravitacional esculpida por la materia oscura y antiguas colisiones. Su núcleo brilla con la luz combinada de cientos de galaxias, muchas de las cuales han dejado de formar estrellas hace tiempo, vestigios fósiles de un pasado cósmico más turbulento. Lo que hace particularmente fascinante a Abel 209 no es solo su tamaño, sino su compleja influencia gravitacional. Actuando como una lente cósmica natural, distorsiona y amplifica la luz de galaxias situadas mucho más allá, revelando regiones del universo distante que de otro modo serían invisibles. Estas distorsiones, arcos luminosos, espirales difusas y núcleos magnificados, no son simples curiosidades ópticas. Son pruebas directas de la inmensa masa oculta en su interior, que supera con creces la suma de lo que se puede ver. Los astrónomos utilizan este efecto de lente para mapear la distribución de la materia oscura, rastreando su presencia fantasmal a través del espacio-tiempo. El espacio entre galaxias dentro de Abel 209 no está vacío. Está lleno de plasma sobrecalentado, que alcanza decenas de millones de grados, detectable únicamente en rayos X. Este medio intergaláctico cuenta la historia de colisiones y fusiones a alta velocidad, galaxias arrastradas y desgarradas por fuerzas de marea, disolviéndose lentamente en el pozo gravitacional del cúmulo. Este gas, arrancado de las galaxias al sumergirse en el núcleo, se convierte en parte de un halo difuso que brilla débilmente mientras se enfría a lo largo del tiempo cósmico. La visión de Hubble penetra este reino distante con una claridad extraordinaria. La precisión del instrumento ha permitido a los científicos resolver incluso los miembros más tenues del cúmulo, galaxias enanas orbitando a sus compañeras masivas, reliquias de una época en la que el universo aún estaba ensamblando sus estructuras más grandiosas. Estos pequeños satélites pueden contener pistas sobre las condiciones iniciales de la formación galáctica, testigos fósiles de un cosmos más joven. La dinámica interna de Abel 209 revela un sistema en movimiento, no estático ni estabilizado. Sus galaxias viajan a velocidades increíbles, con órbitas moldeadas por una masa central tan vasta que incluso los miembros que se mueven más rápido permanecen gravitacionalmente ligados. Este movimiento contribuye al calentamiento general del cúmulo, agitando el plasma y, en ocasiones, generando frentes de choque, ecos de colisiones galácticas pasadas que se propagan a través del medio como ondas sísmicas. Los mapas de lente gravitacional de Abel 209 se han convertido en herramientas clave para poner a prueba los límites de la relatividad general. Las desviaciones entre las distribuciones de masa visible e invisible ofrecen perspectivas sobre la estructura a gran escala del espacio-tiempo. Algunos investigadores exploran ahora si la disposición de galaxias y materia oscura en estos cúmulos sigue patrones fractales, gobernados no por el caos, sino por un orden matemático oculto. Otros especulan sobre fuerzas o partículas desconocidas que podrían influir sutilmente en estos sistemas colosales durante miles de millones de años. Con cada nueva observación, Abel 209 profundiza el misterio. Su estructura, luminosa y oscura, desafía nuestra comprensión de la evolución cósmica. No es simplemente un conjunto de galaxias, es un sistema moldeado por fuerzas que aún no podemos definir completamente, un experimento que lleva desarrollándose miles de millones de años, desplegado en el tejido del universo observable. El estudio de Abel 209 se ha convertido en un punto focal para comprender el ensamblaje y la evolución de las estructuras cósmicas a gran escala. Observaciones con el telescopio espacial Hubble, combinadas con datos de Chandra, Axamam-Newton y observatorios terrestres como el VLT y Subaru, han permitido a los astrofísicos construir retratos detallados en múltiples longitudes de onda de este cúmulo, revelando su estructura interna compleja y su distribución de masa. Las imágenes ópticas de Hubble muestran cientos de galaxias densamente agrupadas en una región de solo unos pocos millones de años luz,
mientras que los datos en rayos X rastrean el gas caliente difuso que domina el contenido bariónico del medio intracúmulo. Los estudios espectroscópicos de Abell 209 han medido con gran precisión los corrimientos al rojo y las velocidades de sus galaxias miembro. Estos estudios dinámicos muestran una dispersión de velocidades superior a 1.000 km por segundo, lo que confirma el profundo pozo gravitacional del cúmulo y sugiere fusiones continuas entre subcúmulos. Varios filamentos de galaxias se extienden desde el núcleo del cúmulo, lo que indica que Abell 209 aún está acumulando materia a lo largo de la red cósmica, en consonancia con el modelo cosmológico CDM, lambda de materia oscura fría. Los análisis de lente gravitacional débil proporcionan una de las herramientas más potentes para investigar la distribución de materia oscura en Abell 209. Midiendo las sutiles distorsiones en las formas de galaxias de fondo, los científicos han reconstruido un mapa de masa del cúmulo, revelando que la mayor parte de su masa reside en halos extendidos de materia oscura, que no coinciden espacialmente con la materia bariónica visible. Esta separación entre masa y luz es coherente con hallazgos en otros cúmulos masivos, como el cúmulo Bala, y refuerza la naturaleza no bariónica de la materia oscura. Los estudios del efecto Sunyaev-Seldovich, en particular desde el Telescopio del Polo Sur, SPT, y el Telescopio Cosmológico de Atacama, ACT, han proporcionado estimaciones independientes de la presión y densidad del gas intracúmulo en Abell 209. Estos datos, combinados con observaciones en rayos X, permiten modelos de equilibrio hidrostático, arrojando estimaciones de masa total que coinciden estrechamente con las obtenidas por efecto de lente, aunque ligeras discrepancias sugieren soporte de presión adicional no térmica, posiblemente de turbulencias o movimientos internos del gas. Las imágenes infrarrojas obtenidas con Spitzer y Herschel han revelado una población de galaxias polvorientas y formadoras de estrellas en las afueras de Abell 209, muchas de las cuales están experimentando desprendimiento por presión de arrastre al caer en el entorno más denso del cúmulo. Estos efectos ambientales han sido estudiados en detalle, mostrando que las galaxias en la región central presentan formación estelar apagada, discos gaseosos truncados y transformación morfológica de espirales a tipos lenticulares o elípticos, una marca registrada de la evolución inducida por cúmulos. La imagen ultravioleta profunda y la espectroscopía de campo integral han revelado firmas de estallidos estelares recientes en un subconjunto de galaxias, lo que indica que se produjeron eventos de apagamiento rápido hace entre 1 y 2.000 millones de años. Estas firmas se encuentran a menudo en galaxias que están experimentando interacciones o fuerzas de marea dentro del potencial del cúmulo, lo que respalda modelos de transformación por acoso, inanición y fusiones. Simulaciones realizadas con códigos hidrodinámicos cosmológicos como ILLUSTRIS-TNG y Eagle han sido comparadas con la estructura observada de Abell 209. Las simulaciones reproducen las relaciones masa, concentración y las estadísticas de población galáctica observadas en los datos, pero también destacan limitaciones en las prescripciones actuales de retroalimentación, especialmente en la modelización de la distribución y entropía del gas intracúmulo en radios grandes. Algunos estudios proponen modificaciones a los modelos de retroalimentación de AGN o la inclusión del transporte de rayos cósmicos y campos magnéticos para alinear mejor las predicciones teóricas con las observaciones. Abell 209 también ha servido como laboratorio para probar teorías alternativas de la gravedad. La dinámica newtoniana modificada, MOND, y los modelos de gravedad escalar tensorial han sido aplicados a los datos de lente y dispersión de velocidad del cúmulo. Si bien los modelos de materia oscura siguen siendo coherentes con la mayoría de las observaciones, los escenarios de gravedad alternativa intentan explicar el potencial gravitacional sin invocar materia exótica. Sin embargo, los fuertes arcos de lente observados por Hubble, particularmente cerca del núcleo, plantean desafíos a las interpretaciones basadas en MOND sin recurrir a masa adicional no visible. Los estudios de enriquecimiento químico del medio caliente intracúmulo muestran abundancias elevadas de elementos pesados como hierro y silicio, lo que implica enriquecimiento por múltiples generaciones de supernovas, tanto del tipo Ia como de colapso de núcleo.
Estos metales probablemente fueron expulsados de las galaxias por vientos galácticos y actividad AGN durante miles de millones de años. Comparando los gradientes de metalicidad y las razones de elementos alfa con los de otros cúmulos, los investigadores obtienen información sobre la historia de formación estelar de las galaxias progenitoras de Abel 209 y la eficiencia de los mecanismos de retroalimentación. La orientación y la elipticidad de la distribución de masa de Abel 209 también se han analizado para estudiar anisotropías a gran escala en la red cósmica. La alineación de los ejes mayores de las galaxias y los filamentos conectados al núcleo del cúmulo revela evidencia de una dirección de infalencia preferida, coherente con la teoría del torque de marea a gran escala. Esto apoya aún más el escenario de formación jerárquica de estructuras, en el que cúmulos masivos como Abel 209 crecen mediante la acreción anisotrópica de galaxias y grupos a lo largo de filamentos. Las observaciones en radio, aunque limitadas para este cúmulo en particular, han insinuado una emisión sincrotrón difusa posiblemente asociada con un halo de radio de baja luminosidad o un relicto. Estas características, si se confirman con observaciones más profundas de instrumentos como LOFAR o SK, indicarían la presencia de partículas relativistas y campos magnéticos que impregnan el medio intracúmulo, otra capa de complejidad en los procesos físicos que rigen los cúmulos masivos. Investigaciones adicionales sobre Abel 209 han incorporado análisis estadísticos de la relación entre morfología galáctica y densidad dentro del cúmulo, revelando una clara correlación entre el entorno local y la transformación estructural. En las regiones centrales densas, la fracción de galaxias de tipo temprano, elípticas y lenticulares, alcanza el 80%, mientras que en las afueras permanece una población más diversa de espirales ricas en gas. Este gradiente concuerda con la relación morfología-densidad clásica establecida por Dressler, reforzando la idea de que el entorno denso del cúmulo juega un papel dominante en la detención de la formación estelar y el rediseño galáctico. Los datos cinemáticos obtenidos con espectrógrafos de campo integral como MUSE en el VLT han permitido a los astrónomos rastrear la rotación interna y los perfiles de dispersión de galaxias individuales dentro de Abel 209. Estos datos ofrecen restricciones sobre las historias dinámicas de los miembros del cúmulo, revelando si han experimentado fusiones recientes, agitación por mareas o despojo. Algunas galaxias muestran curvas de rotación truncadas o cinemáticas perturbadas, indicativas de acoso por encuentros a alta velocidad repetidos en el entorno abarrotado del cúmulo. El estudio de los sistemas de cúmulos globulares en Abel 209 hectáreas ha añadido otra capa de información. La fotometría profunda del Hubble ha detectado halos extendidos de cúmulos globulares que rodean a la galaxia más brillante del cúmulo, BCG, lo que concuerda con un crecimiento jerárquico mediante fusiones. La distribución espacial y la bimodalidad de la metalicidad de estos cúmulos globulares también ofrecen un registro fósil de la historia de ensamblaje del cúmulo, señalando épocas tempranas de rápida acumulación de masa. De manera intrigante, se ha observado un débil pero estadísticamente significativo desalineamiento entre el pico de la emisión de rayos X, el centro de masa por lente gravitacional y la BCG en Abel 209. Este desplazamiento sugiere que el cúmulo es dinámicamente joven y puede estar todavía en proceso de relajación tras un evento de fusión mayor. Tales desplazamientos se utilizan como indicadores de interacciones recientes o en curso entre subcúmulos, proporcionando información sobre las escalas temporales de relajación y la interacción entre los componentes bariónicos y la materia oscura. Se han propuesto estudios de polarización y mediciones de rotación de Faraday provenientes de fuentes de radio de fondo que atraviesan Abel 209 como medios para investigar los campos magnéticos intracúmulo. Aunque las restricciones actuales siguen siendo poco precisas, futuras encuestas profundas de polarización con SK y NGVLA podrían detectar campos magnéticos enmarañados a escalas de kiloparsecs, ayudando a explicar el origen del magnetismo en la red cósmica y su efecto sobre la conducción térmica, la aceleración de partículas y la propagación de ondas de choque en el plasma del cúmulo. Además, los arcos de lente gravitacional en Abel 209 se han utilizado como candelas de fondo para estimar parámetros cosmológicos.
Mediante la modelización de sistemas de imágenes múltiples y la aplicación de métodos de lentes con retardo temporal, los investigadores pueden establecer límites al valor de la constante de Hubble, H, y a la geometría del universo. Aunque las incertidumbres siguen siendo grandes en comparación con las mediciones locales, cúmulos como Abel 209 proporcionan conjuntos de datos independientes valiosos para la cosmología basada en lentes gravitacionales. Desde una perspectiva teórica, se han aplicado modelos semi-analíticos, SAM, y técnicas de aprendizaje automático para reproducir las distribuciones color-magnitud observadas, las funciones de luminosidad y la abundancia de satélites en Abel 209. Estos enfoques intentan encapsular la compleja física bariónica, enfriamiento, retroalimentación, apagado ambiental, en algoritmos eficientes que pueden aplicarse a volúmenes cosmológicos. La capacidad de estos modelos para reproducir las propiedades observadas de Abel 209 constituye un punto de referencia clave para validar la teoría de formación galáctica en entornos densos. En la frontera cosmológica, Abel 209 contribuye a las restricciones sobre la función de masa de los cúmulos de galaxias, uno de los indicadores más sensibles del modelo cosmológico subyacente y del crecimiento de las estructuras. Su masa, corrimiento al rojo y estructura interna ayudan a refinar los modelos de formación estructural, probar las ecuaciones de estado de la energía oscura y explorar la relación masa-riqueza utilizada en encuestas ópticas como DES y LSST. Asimismo, las simulaciones de trayectorias de partículas y propagación de ondas de choque en cúmulos como Abel 209 se utilizan para modelar la producción de rayos cósmicos de alta energía y neutrinos secundarios. Estos procesos, aunque aún no han sido observados directamente en este cúmulo, forman parte de un esfuerzo más amplio por entender los cúmulos galácticos como laboratorios astrofísicos para la física de partículas, donde señales de aniquilación de materia oscura o partículas similares a acciones podrían ser detectadas algún día. Todas estas observaciones y esfuerzos teóricos hacen de Abel 209 algo más que una colección lejana de galaxias. Se convierte en un laboratorio dinámico, una estructura antigua aún en evolución, que ofrece una ventana a los procesos que modelan tanto el cosmos visible como el invisible. Abel 209 sigue siendo una piedra angular en el estudio de la formación jerárquica de estructuras y la evolución no lineal de la materia cósmica. Como uno de los cúmulos más masivos y dinámicamente activos a corrimiento al rojo intermedio, se encuentra en un punto crucial del tiempo cósmico, aproximadamente a mitad de camino entre el Big Bang y la era actual, ofreciendo una instantánea del universo durante su fase de consolidación a gran escala. Comparaciones detalladas con protocúmulos de alto corrimiento al rojo y sistemas relajados de bajo corrimiento colocan a Abel 209 como un objeto transicional, que actúa como puente entre el ensamblaje violento y el equilibrio gravitacional. Una línea de investigación especialmente prometedora se centra en los perfiles de entropía del medio intracúmulo, ICM. La entropía, una medida de la historia térmica del gas, aumenta a medida que los cúmulos evolucionan a través de fusiones, choques y retroalimentación. Observaciones con Axaman Newton y Suzaku se han utilizado para reconstruir la distribución radial de la entropía en Abel 209, revelando un aplanamiento en radios grandes que se desvía de los modelos simples de calentamiento gravitacional. Esta supresión de entropía sugiere que procesos no gravitacionales, como la retroalimentación de AGN, la turbulencia o la presión de rayos cósmicos, han modificado significativamente la estructura térmica del gas, introduciendo una complejidad adicional en los mecanismos de transporte energético a escala de cúmulo. La relación masa-concentración, que describe cómo se distribuye la materia oscura dentro de un halo en función de su masa y corrimiento al rojo, también ha sido estudiada en Abel 209 mediante ajustes paramétricos a datos de lente gravitacional y rayos X. Curiosamente, este cúmulo exhibe un parámetro de concentración relativamente alto para su masa, lo que puede indicar una época de formación temprana o la influencia de fusiones en curso que profundizan el pozo potencial. Tales desviaciones son importantes porque pueden utilizarse para probar modificaciones del modelo de materia oscura fría, CDM, o la presencia de materia oscura autointeractuante, SIM,
que predice diferentes estructuras de núcleo y propiedades de transferencia térmica dentro de los cúmulos. La galaxia más brillante del cúmulo, BCG, de Abell 209 hectáreas, ha sido objeto de análisis intensivos de población estelar. La espectroscopía profunda con instrumentos como Keck/Deimos y VLT/Axure ha mostrado que su población estelar es predominantemente vieja, con metalicidades cercanas a los valores solares y poca evidencia de formación estelar reciente. Sin embargo, envolturas tenues y estructuras de marea que rodean la BCG, reveladas en imágenes de alto contraste del Hubble, indican fusiones secas pasadas, eventos de acreción con poco gas pero gran masa estelar. Estas características sugieren que la BCG continúa creciendo mediante fusiones menores, en línea con los escenarios de ensamblaje jerárquico. El papel del preprocesamiento, la transformación de galaxias en entornos grupales antes de ingresar al cúmulo principal, también es evidente en Abell 209. Los análisis de subestructura utilizando redshifts galácticos y mapas de temperatura de rayos X han identificado grupos en caída a lo largo de filamentos. Las galaxias en estos grupos ya muestran signos de transformación morfológica y apagado de la formación estelar, lo que implica que el apagado ambiental comienza mucho antes de que las galaxias lleguen al núcleo del cúmulo. Esta transformación en dos etapas, preprocesamiento seguido de efectos específicos del cúmulo, se ha convertido en un tema central en la teoría moderna de evolución galáctica. En términos de conectividad con la red cósmica, se cree que Abell 209 reside en la intersección de varios filamentos a gran escala, como lo indican los contornos de densidad galáctica y las simulaciones de gran volumen. Estas estructuras filamentosas sirven como canales para el flujo de materia, guiando gas, galaxias e incluso cúmulos más pequeños hacia el creciente potencial central. Observar estos filamentos es un desafío, pero los avances recientes en imágenes de bajo brillo superficial y tomografía por lente débil ofrecen vías prometedoras para su detección directa. Mapear la cinemática y la termodinámica de estos filamentos podría, en última instancia, proporcionar información sobre los mecanismos que alimentan el crecimiento del cúmulo y calientan el ICM. Otra frontera emergente implica la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para analizar los vastos conjuntos de datos multibanda asociados con cúmulos como Abell 209. Redes neuronales convolucionales, CNN, han sido entrenadas para identificar subestructuras en cúmulos, clasificar morfologías galácticas e incluso predecir distribuciones de masa a partir de datos de imágenes. Aplicados a imágenes del Hubble y Subaru de Abell 209, estos modelos han aislado con éxito características como arcos de lente, halos de luz intracúmulo y corrientes de marea difusas, demostrando el poder de la astronomía asistida por IA para extraer patrones sutiles en datos complejos y de alta dimensionalidad. Además, la luz intracúmulo, ICL, el resplandor difuso emitido por estrellas que ya no están gravitacionalmente ligadas a una sola galaxia, ha sido mapeada en detalle dentro de Abell 209. Esta ICL se forma por la acumulación de estrellas arrancadas a lo largo del tiempo y sirve como un rastreador luminoso de interacciones dinámicas pasadas. La extensión espacial, los gradientes de color y las poblaciones estelares de la ICL proporcionan información valiosa sobre la historia de fusiones del cúmulo y la eficiencia del despojo por mareas en distintos entornos. En Abell 209, la ICL representa una fracción significativa de la masa estelar total, lo que sugiere una larga historia de canibalismo y disrupción galáctica. En un contexto cosmológico más amplio, Abell 209 contribuye a la calibración de relaciones de escala, correlaciones empíricas entre propiedades observables, como la temperatura de rayos X, la riqueza óptica y el flujo SZ, y la masa total. Estas relaciones son esenciales para convertir los catálogos de cúmulos de encuestas como EROSITA, Euclid y LSST en herramientas cosmológicas. Las mediciones precisas de masa en cúmulos como Abell 209, fundamentadas en lentes gravitacionales e hidrostática de rayos X, ayudan a reducir los errores sistemáticos en experimentos de energía oscura y a mejorar las restricciones sobre parámetros del crecimiento estructural como I.
Incluso la astronomía de dominio temporal está comenzando a desempeñar un papel en el estudio de cúmulos. La monitorización de eventos transitorios como supernovas, variabilidad de núcleos galácticos activos, AGN, y posibles ráfagas rápidas de radio, FRBS, dentro y alrededor de Abel 209 abre nuevas posibilidades para investigar el contenido bariónico y el estado de ionización del medio intracúmulo. Aunque todavía es especulativo, la detección de una FRB magnificada por lente gravitacional a través de Abel 209 podría proporcionar restricciones exquisitas tanto sobre la distribución de masa del cúmulo como sobre las propiedades del plasma interveniente. La explotación científica de Abel 209 también ha contribuido al progreso en la comprensión del problema del presupuesto bariónico en los cúmulos. Las observaciones indican que la masa bariónica total, proveniente de estrellas, gas frío y plasma caliente, en Abel 209 está ligeramente por debajo de la fracción bariónica cósmica predicha por el modelo CDM estándar. Esta discrepancia sugiere que una fracción de los bariones podría estar en formas difíciles de detectar, como el medio intergaláctico cálido caliente, BIM, gas turbulento que escapa a la detección en rayos X, o incluso galaxias de baja masa y luminosidad que quedan por debajo de los umbrales observacionales. Conciliar el contenido bariónico observado con las expectativas teóricas sigue siendo un área activa de investigación, y cúmulos como Abel 209 son laboratorios ideales para cuantificar este déficit. Diagramas de espacio de fases, que grafican la velocidad de las galaxias frente a su distancia radial al centro del cúmulo, han sido construidos para Abel 209 utilizando datos espectroscópicos de alta resolución. Estos diagramas revelan el estado dinámico de las galaxias, aquellas recién incorporadas, en primera inflexión, y las ya virializadas. El patrón característico en forma de trompeta observado en Abel 209 permite una estimación alternativa y no paramétrica de su perfil de masa, independiente de suposiciones sobre el equilibrio dinámico. Los límites definidos de estas cáusticas ayudan a definir el radio virial y a mapear la extensión de la influencia gravitacional del cúmulo en el espacio de fases. En cuanto a las funciones de masa estelar, los estudios han demostrado que Abel 209 tiene una población galáctica rica en objetos de baja masa en su núcleo, con una pendiente empinada en el extremo tenue. Esto sugiere una mayor supervivencia o acumulación de galaxias de baja masa en el centro del cúmulo, posiblemente debido a fricción dinámica, compresión por marea o supresión de mecanismos de retroalimentación en un entorno de alta presión. En contraste, las regiones exteriores muestran una función de masa más plana, indicativa de poblaciones similares a las de campo y una inflexión en curso. Estas tendencias radiales informan a los modelos semi-analíticos de ensamblaje jerárquico y apagado ambiental. Abel 209 también contribuye a la exploración del lente gravitacional entre galaxias dentro de cúmulos. Además de la señal de lente gravitacional a gran escala del cúmulo, las galaxias masivas individuales dentro del cúmulo actúan como lentes secundarias, produciendo distorsiones a menor escala en las imágenes de galaxias de fondo. Al analizar la señal de cizalladura combinada, los investigadores pueden aislar la masa de halos individuales, incluidos los subhalos de materia oscura, y estudiar cómo se despojan o truncan a medida que las galaxias se desplazan por el entorno del cúmulo. El grado de truncamiento de los subhalos proporciona restricciones empíricas sobre la física del despojo por mareas, la distribución de ocupación del halo, HOD, y la evolución de las subestructuras. Los avances recientes en el ajuste de la distribución espectral de energía, SED, usando datos de amplio espectro desde el ultravioleta hasta el infrarrojo han permitido modelar con precisión las poblaciones estelares en Abel 209. Estos modelos permiten estimar edades estelares, metalicidades y contenido de polvo en la población del cúmulo. Por ejemplo, las galaxias pasivas en el núcleo presentan edades estelares más antiguas, 10.000 millones de años, y altas proporciones de alfa/F, lo que implica historias de formación estelar breves e intensas. Mientras tanto, las galaxias en zonas de transición entre el núcleo y las regiones de caída suelen mostrar signos de rejuvenecimiento, con estallidos moderados de formación estelar desencadenados por interacciones de marea o compresión de gas.
La tasa de supernovas intraclúster del cúmulo es otro observable vinculado a su estado dinámico y su historia de formación estelar. La observación continua con telescopios espaciales busca detectar supernovas tipo Ia no asociadas a ninguna galaxia anfitriona, que se cree que provienen de la población estelar difusa o de sistemas despojados. Estas supernovas sin anfitrión trazan la luz intraclúster, ICL, y proporcionan restricciones sobre la formación y metalicidad de la población estelar intraclúster, así como sobre la distribución de tiempos de retardo de los progenitores de tipo Ia. Abell 209 hectáreas ha sido incluido en grandes compilaciones para estudios de cronómetros cósmicos, donde se usan galaxias pasivas como relojes estándar para medir la tasa de expansión del universo en función del corrimiento al rojo. Al fechar con precisión las poblaciones estelares de galaxias tempranas mediante índices espectrales, por ejemplo, la ruptura de 4000 A, los científicos pueden determinar la evolución diferencial de la edad y, así, establecer restricciones independientes sobre H, Z, el parámetro de Hubble en Z 0.2, 0.3. Cúmulos como Abell 209, con miembros pasivos bien caracterizados, son entornos ideales para minimizar las incertidumbres en este método. Desde el punto de vista termodinámico, los mapas de presión y entropía derivados de observaciones en rayos X y SZ permiten reconstruir el estado de virialización del cúmulo. En Abell 209, estos mapas muestran irregularidades y asimetrías, especialmente en el cuadrante sureste, lo que sugiere la presencia de movimientos a granel residuales o turbulencia inducida por fusiones. Dicha turbulencia podría contribuir a un soporte de presión no térmica, sesgando a la baja las estimaciones de masa hidrostática en comparación con las masas derivadas por lente gravitacional. Estas discrepancias son críticas para la cosmología de cúmulos, ya que afectan la calibración de las relaciones de escala entre masa y observables. La evolución de los picos de metalicidad centrales en el medio intracúmulo, ICM, de Abell 209 ofrece información sobre la eficiencia y el momento de los procesos de enriquecimiento químico. Las observaciones indican que la abundancia de hierro disminuye fuera del núcleo pero mantiene un pico amplio en lugar de uno agudo, lo que sugiere mezcla de metales mediante flujos de AGN, oscilaciones del gas, sloshing o actividad de fusiones pasadas. La proporción de elementos alfa, como O, Ne, Mg, respecto al Fe proporciona más restricciones sobre la contribución relativa de supernovas de colapso del núcleo frente a las de tipo Ia, proporcionando un registro fósil de la formación estelar en los progenitores del cúmulo. Las comparaciones entre Abell 209 y cúmulos simulados en corridas cosmológicas hidrodinámicas, como Magnetic and Pathfinder o The 300 Project, han validado algunas tendencias observacionales, pero también han revelado tensiones. Por ejemplo, los cúmulos simulados a menudo preservan en exceso los núcleos fríos o muestran una turbulencia insuficiente, lo que ha llevado a ajustes en las prescripciones de retroalimentación de AGN, el tratamiento del agrupamiento de gas y la inclusión de efectos de conducción térmica anisotrópica o magnetohidrodinámica. Finalmente, Abell 209 forma parte de campañas sinérgicas multilongitud de onda en curso, que buscan observar cúmulos a través de todo el espectro electromagnético, desde los rayos X de EROSITA hasta el lente gravitacional débil en el infrarrojo cercano de Euclid y el cartografiado radioeléctrico de baja frecuencia del SK. Estos proyectos permitirán refinar los mapas de materia oscura, rastrear el magnetismo cósmico, detectar filamentos previamente invisibles y restringir el ensamblaje de estructuras a escalas de gigaparsecs. Profundizando en la frontera de la astrofísica de altas energías y multimensajeros, Abell 209 también emerge como un candidato potencial para estudios indirectos relacionados con la física de neutrinos y las interacciones en el sector oscuro. Aunque aún no se han observado directamente, se espera que cúmulos masivos como Abell 209 alberguen poblaciones relictas de neutrinos que influyen sutilmente en su dinámica a gran escala. Las simulaciones cosmológicas que incorporan neutrinos masivos predicen una ligera supresión del poder en escalas pequeñas, lo que afecta la tasa de crecimiento de cúmulos y la forma de su función de masa.
Las mediciones precisas de masa de sistemas como Abell 209, comparadas entre distintos redshifts, ayudan a restringir la suma de las masas de neutrinos, m, un parámetro clave que vincula la cosmología con la física de partículas. La presencia de fenómenos no térmicos, como halos de radio, mini halos o relictos, es otra área de creciente interés. Aunque la emisión de radio difusa de Abell 209 es débil, instrumentos sensibles como LOFAR y UGMRT han detectado componentes de baja frecuencia consistentes con un halo de radio central débil. Se cree que estos halos se originan a partir de la radiación sincrotrón de electrones relativistas acelerados por movimientos turbulentos y campos magnéticos en el ICM. Su existencia está profundamente ligada a la historia de fusiones del cúmulo y la naturaleza del magnetismo cósmico. La detección de estructuras polarizadas y el empinamiento espectral dentro del halo de Abell 209 proporcionan evidencia de poblaciones de electrones envejecidas y posibles eventos de reaceleración, impulsados por choques o turbulencia magnetohidrodinámica. Estos campos magnéticos, del orden de unos pocos microgauss, influyen en todo, desde la conducción térmica hasta la difusión de partículas y la retroalimentación de AGN. Los estudios de rotación de Faraday a través de cuásares de fondo y galaxias de radio lenteadas ofrecen una de las pocas formas observacionales de explorar estas estructuras invisibles. Aunque la señal actual de Abell 209 sigue siendo marginal, los análisis acumulativos de cúmulos similares revelan una huella estadística de dominios magnéticos coherentes que se extienden por cientos de kiloparsecs. Comprender su origen, semillas primordiales, flujos galácticos o dinamos, es un gran problema sin resolver, y cúmulos como Abell 209 funcionan como laboratorios cósmicos naturales para restringir los escenarios de amplificación de campos. La posible detección de ondas gravitacionales procedentes de fusiones de binarias compactas dentro de cúmulos es una posibilidad emergente. Aunque se espera que la tasa de tales eventos en cúmulos como Abell 209 sea baja, el entorno galáctico denso facilita interacciones que pueden conducir a fusiones de agujeros negros o estrellas de neutrones, especialmente mediante capturas dinámicas en cúmulos globulares o núcleos galácticos. Futuras misiones espaciales como LISA podrán detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia de binarias de agujeros negros supermasivos en fusiones de las galaxias más brillantes del cúmulo, BCGS, esperadas en el crecimiento jerárquico de cúmulos como Abell 209. La detección de tales señales, coincidiendo temporalmente con firmas electromagnéticas de BCGS o AGNS, marcaría el inicio de la cosmología de ondas gravitacionales a escala de cúmulo. Otra área fascinante de exploración es la conexión entre entropía y metalicidad en el medio intracúmulo, ICM. Estudios recientes sugieren que entropía y metalicidad están correlacionadas no solo espacialmente, sino también dinámicamente. En Abell 209, las regiones exteriores con menor entropía muestran metalicidades subsolares, mientras que el núcleo tiene mayor entropía y gas más enriquecido. Esto desafía los modelos simples de enriquecimiento jerárquico y sugiere un panorama más complejo, donde los flujos impulsados por AGN redistribuyen metales preferentemente a lo largo de canales de baja densidad, mientras que las fusiones revuelven el gas y suavizan los gradientes. Estos patrones se están poniendo a prueba con simulaciones cosmológicas magnetohidrodinámicas que incorporan difusión de metales y transporte anisotrópico. Otra técnica avanzada aplicada a Abell 209 es el lenteado cinemático, un método que combina distorsiones de lente gravitacional con campos de velocidad de galaxias para reconstruir la forma 3D completa del potencial gravitatorio. Aunque aún en etapas tempranas, este enfoque podría, en principio, detectar desviaciones de la isotropía o simetría en halos de materia oscura, e incluso probar señales de campos escalares o fuerzas adicionales a escalas de megaparsecs. Abell 209, con su abundancia de características de lenteado y distorsiones bien medidas en el espacio de corrimiento al rojo, representa un objetivo prometedor para este tipo de tomografía gravitacional. El cúmulo también desempeña un papel clave en la prueba de teorías de gravedad modificada como F, R, TBS o modelos de gravedad emergente.
Estas alternativas a la relatividad general predicen comportamientos de escala diferentes en las relaciones masa, dispersión de velocidad y masa, concentración. Al comparar las estimaciones de masa basadas en lenteado con aquellas derivadas de equilibrio dinámico o hidrostático, los investigadores han intentado identificar residuos o tensiones que podrían sugerir desviaciones del comportamiento einsteiniano. Aunque la relatividad general sigue siendo consistente con los datos actuales, la creciente precisión de los observables de cúmulos, especialmente en sistemas dinámicamente no relajados como Abel 209, podría revelar desviaciones sutiles de la teoría gravitacional estándar. El uso de análisis de componentes principales, PCA, y técnicas de reducción no lineal de dimensionalidad en datos fotométricos y espectroscópicos multibanda de Abel 209 hectáreas permitido una clasificación más refinada de su población galáctica. Estos métodos impulsados por datos, a menudo combinados con algoritmos de aprendizaje no supervisado, identifican agrupaciones de galaxias en el espacio de características que corresponden a trayectorias evolutivas, desde elípticas apagadas hasta lenticulares en transición y espirales polvorientas en formación estelar. Luego estas clasificaciones se proyectan al espacio real y sobre gradientes ambientales, revelando cómo la densidad local, la presión del ICM y la distancia al centro del cúmulo impulsan la transformación galáctica. Incluso en el ámbito de la topología cósmica, Abel 209 hectáreas ha sido parte en la construcción de diagramas de persistencia topológica, herramientas de geometría computacional para cuantificar la conectividad y estructura de vacíos en la distribución de materia. Estos diagramas, aplicados a las distribuciones de galaxias dentro y alrededor del cúmulo, permiten clasificar características como filamentos, paredes y nodos de forma matemáticamente robusta e independiente de la escala. Estos enfoques vinculan la estructura a gran escala con la ciencia de datos de alta dimensión, y Abel 209 actúa como un caso de estudio real dentro de este marco de vanguardia. Adentrándonos aún más en los extremos teóricos, Abel 209 se convierte en un banco de pruebas para la intersección entre gravedad cuántica, teoría de la información y formación de estructuras macroscópicas. Aunque el cúmulo reside firmemente en el régimen clásico, su inmenso potencial gravitacional, poder de lenteado y contenido entrópico permiten explorar los límites de lo que entendemos sobre sistemas gravitantes en el límite de gran masa y baja curvatura del espacio-tiempo. Una dirección fascinante implica aplicar el formalismo de entropía de Bekenstein-Hawking, originalmente desarrollado para agujeros negros, a estructuras a gran escala como cúmulos de galaxias. En esta analogía, la entropía de Abel 209 se relaciona no solo con la entropía termodinámica de su medio intracúmulo caliente, sino también con su entropía gravitacional, una medida de cuán agrupada y estructurada se ha vuelto la distribución de materia a lo largo del tiempo cósmico. En tales tratamientos, la entropía no es solo una función de temperatura y número de partículas, sino una manifestación de curvatura e inhomogeneidad en la geometría subyacente del espacio-tiempo. Las estimaciones de entropía gravitacional, basadas en tensores de curvatura de Weil o la hipótesis de Penrose sobre grados de libertad gravitacionales, sugieren que sistemas como Abel 209 representan algunas de las configuraciones de mayor entropía en el universo visible, solo superadas por los agujeros negros. Esto plantea una cuestión más amplia: ¿es la formación de cúmulos como Abel 209 una necesidad estadística de la maximización entrópica? Si es así, entonces toda la telaraña cósmica podría verse como una estructura termodinámica emergente impulsada por el comportamiento estadístico de la geometría del espacio-tiempo. Estrechamente relacionado con esto está el concepto de gravedad entrópica, propuesto por Berlinde, donde la gravedad no es una fuerza fundamental, sino un fenómeno emergente que surge del gradiente entrópico de la información microscópica. Cúmulos como Abel 209, con sus enormes halos de materia oscura y mapas de lenteado detallados, ofrecen un raro laboratorio empírico para comparar las predicciones de los modelos de gravedad entrópica con la relatividad general. Aunque las incertidumbres observacionales siguen siendo dominantes, esfuerzos preliminares han mostrado que desviaciones en las curvas de aceleración radial o en el comportamiento orbital galáctico dentro de tales cúmulos podrían, en el futuro,
servir para confirmar o refutar estos marcos emergentes. En paralelo, desarrollos recientes en la cosmología holográfica han inspirado nuevos modelos teóricos donde la dinámica de un cúmulo tridimensional como Abel 209 está codificada en un límite o pantalla bidimensional, conceptualmente similar a la correspondencia H/CFT en la teoría de cuerdas. Aunque no directamente observable, esta perspectiva permite reinterpretar el lenteado gravitacional, las relaciones de escala termodinámicas y la entropía del cúmulo como proyecciones de grados de libertad cuánticos subyacentes, abriendo potencialmente un nuevo camino hacia la reconciliación entre gravedad y mecánica cuántica. Las características del lenteado de Abel 209 también han sido estudiadas dentro de estos regímenes especulativos. El lenteado gravitacional cuántico, aunque aún no detectable con la resolución actual, postula que las fluctuaciones del espacio-tiempo a escala de Planck podrían, en principio, causar pequeñas desviaciones en las trayectorias de los fotones que atraviesan los potenciales masivos de cúmulos. Estas fluctuaciones se manifestarían como decoherencia de fase o ruido en el tiempo de llegada de los fotones, lo cual, a escalas de gigaparsecs, podría introducir anomalías sutiles en el lenteado. Aunque telescopios como Hubble y JWST no son lo suficientemente sensibles para detectar estos efectos, futuras misiones interferométricas de próxima generación podrían eventualmente explorar este ruido cuántico en los arcos del lenteado fuerte alrededor de cúmulos como Abel 209. En el ámbito del acoplamiento entre la energía oscura y los cúmulos, algunos modelos sugieren que la energía oscura no es un campo escalar de fondo suave, sino que puede presentar fluctuaciones locales o interacciones cercanas a pozos gravitacionales masivos. En Abel 209, esto plantea la posibilidad de que la densidad o presión efectiva de la energía oscura pueda variar sutilmente a lo largo del cúmulo, modificando su dinámica interna o contribuyendo a gradientes de potencial no estándar. Mapas de alta precisión de las dispersiones de velocidad de galaxias, desplazamientos entre la masa bariónica y la oscura, o anisotropías en las isofotas de rayos X podrían, algún día, ofrecer restricciones sobre estos escenarios exóticos. Además, las partículas tipo acción, campos hipotéticos de baja masa predichos por extensiones del modelo estándar, podrían desempeñar un doble papel en Abel 209. Como componente de la materia oscura y como campo mediador que influye en la propagación de los fotones. Los cúmulos pueden actuar como convertidores para la mezcla acción-fotón bajo campos magnéticos intensos, lo que podría conducir a irregularidades espectrales en las emisiones de rayos X o gamma. Aunque aún no se ha observado tal firma en Abel 209, su profundo pozo de potencial y su probable medio intracúmulo magnetizado y turbulento lo convierten en un objetivo ideal para búsquedas de acciones con futuros telescopios de alta energía como Athena o EXTP. En la frontera de la ciencia de datos, hay un creciente interés en construir universos simulados, simulaciones hidrodinámicas y N-vari autocoherentes sembradas con condiciones iniciales generadas por IA, para comparar directamente sistemas como Abel 209 con análogos sintéticos. Modelos generativos, como GANS o marcos basados en difusión, están siendo entrenados con imágenes reales del Hubble para producir cúmulos simulados con morfologías similares, conexiones filamentosas y estructuras de lenteado. Estas herramientas no solo ayudan a interpretar observaciones, sino que también permiten explorar el paisaje probabilístico de estructuras tipo Abel 209 bajo distintos modelos cosmológicos. La posición de Abel 209 en el tiempo cósmico, con un corrimiento al rojo Z0.2, permite imponer restricciones críticas sobre la evolución del espectro de potencia de la materia. Mediciones a gran escala del agrupamiento galáctico, campos de cizalladura del lenteado y la historia térmica del ICM alimentan estimaciones de parámetros como la tasa de crecimiento de estructuras cósmicas, F, la evolución del índice espectral e incluso posibles desviaciones de condiciones iniciales gaussianas. La subestructura interna, la conectividad filamentosa y los perfiles radiales de Abel 209 actúan colectivamente como fósiles de las perturbaciones primordiales de las que se formó, proporcionando un registro de alta resolución de la formación estructural durante los últimos 9-10 mil millones de años.
En su totalidad, Abel 209 no es solo un objeto astrofísico de belleza observacional, sino un escenario multiescalar y multifísico que abarca el lenteado gravitacional, la astrofísica de plasmas, la dinámica de la materia oscura, el magnetismo cósmico, la evolución galáctica, la entropía y la cosmología cuántica. Es una de las raras estructuras cósmicas donde prácticamente todas las fronteras de la física moderna convergen en forma observable, esperando ser descifradas. En el campo de la astronomía infrarroja, las observaciones de Abel 209 con instrumentos como Spitzer y Herschel han proporcionado información crucial sobre la formación estelar oscurecida por polvo y procesos galácticos ocultos dentro del cúmulo. A pesar de la supresión general de la formación estelar en el núcleo denso, una característica típica de los cúmulos maduros, varias galaxias en las afueras de Abel 209 presentan exceso infrarrojo, indicando brotes estelares activos o recientes ocultos en bandas ópticas y ultravioleta. Estas galaxias suelen estar en proceso de infalación por primera vez al cúmulo, donde las interacciones con el medio intracúmulo, por presión de arrastre o interacciones de marea, pueden temporalmente aumentar la formación estelar antes de extinguirla. Las distribuciones espectrales de energía, SEDS, de estos sistemas polvorientos muestran temperaturas de polvo cálido, 30-40 K, y características de emisión en el infrarrojo medio consistentes con hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAHs, lo que indica la presencia de moléculas orgánicas complejas y un medio interestelar químicamente enriquecido. Esto desafía la idea de que los entornos de cúmulos son uniformemente hostiles para la formación estelar, revelando una población transicional que conecta las galaxias azules en formación estelar del campo con las elípticas rojas y pasivas del cúmulo. Más allá de las galaxias mismas, el polvo intragrupal e intracúmulo, un componente anteriormente considerado insignificante, está siendo investigado a través de fluctuaciones del fondo infrarrojo lejano y emisiones térmicas tenues. Aunque difíciles de detectar, incluso trazas de polvo en el ICM podrían alterar la evolución termodinámica del gas al potenciar la refrigeración en regiones